Desde hace años que hemos estado trabajando, ayudado por el doctor Cristino del Castillo, la revista ha tratado de no convertirse en una instancia adicional a la que el Poder Judicial tiene prevista. Y lo decimos porque a veces cuando hay negación de justicia o alguien entiende que no se ha hecho justicia, pues el único lugar que van es a los medios. Nosotros no somos muy proclives porque siempre hay otra campana. No siempre hay un calificativo de que fulano se vendió. Me decía un juez amigo, me decía que cuando se emitía un fallo, las reacciones eran dos. Una, si te favorecía, ese juez hizo las cosas en forma correcta. Si no te favorecía, se vendió. Y así nos hemos manejado mucho tiempo. En honor a la verdad, hay mucha corrupción, hay muchas injusticias, hay muchos problemas y una de las cosas que nos preocupa es la forma en que mucha gente busca los cargos en el Poder Judicial. Lo buscan en una forma que la parte política se beneficia mucho de ello. Anteriormente teníamos que los jueces eran nombrados por la justicia, por el Poder Legislativo. Después se modificó y se llevó a un cosa judicial, ¿cómo se llama? Consejo de la Magistratura. Pero es lo mismo porque ese Consejo de la Magistratura está compuesta por el presidente, por el poder político, ejecutivo, legislativo y por el judicial. Entonces termina en lo mismo. Nosotros tenemos dos abogados que tienen algunas quejas. Nosotros le vamos a rogar que nos expresen aquellos elementos que ellos entiendan en que hay una mayor injusticia o falla. Uno de los dos abogados fue en el pasado miembro del Departamento de Prisiones y yo creo y creíamos que el tema iba a ser eso porque en el Departamento de Prisiones hay más poder del que mucha gente se imagina. Inclusive acabamos de recibir una queja de unos presos, porque así es que se llaman, tienen otro nombre, pero son presos. Internos. Que se quejan de que hay mucho tráfico de influencia en los traslados. Nosotros entendíamos que los traslados eran convenientes por el tema de los familiares cerca, la facilidad de visita. No, también tiene que ver con el cambio de los encargados de vigilar los jueces de la pena, que no en todo el país es el mismo. Y cuando tienen un acuerdo con algún juez de pena, entonces quieren el traslado para ese lugar donde tienen su problema resuelto. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. Hay un problema que nosotros queremos que primero, antes de ponernos el caso, el doctor Oscar Figuereo y Alcántara y el doctor William Sánchez nos digan cuál es la forma legal actual del Estado para despedir un empleado público. Anteriormente, sencillamente, tenía dos caminos: una cancelación, una jubilación con una pensión y punto. Ahora parece que hay en algunas instituciones una especie de compensación o de liquidación que no conocemos. Yo quisiera que antes de que nos hablen
del caso que traen. ¿Qué dice la ley con respecto a un empleado, tanto en la administración pública normal como en las instituciones autónomas? Doctor, ¿qué dice la ley? Bueno, mi nombre es el licenciado Oscar Figueroa Alcántara. Un saludo muy especial al doctor Julito Jacín y a todos sus colaboradores. Un saludo muy especial también al excelentísimo pueblo dominicano y a Dios por esta gran oportunidad de estar aquí. Vamos a tratar el tema de una manera rápida y precisa y coherente. La ley establece en materia administrativa, que fue el nuevo modelo que trajo como estructura en la modificación de la Constitución del año 2010 por el doctor Leonel Fernández Reina, y se introdujo lo que le llaman la carrera administrativa, que tiene un procedimiento que va coordinado con el Código Laboral. El Código Laboral vigente establece los medios fundamentales cómo despedir a un empleado. La primera toma para llevar a cabo la decisión de un empleado para quitarlo de una institución es si se acumulan, se dicta, se estructura el tiempo que tiene acumulado, sean 5 años, 8 años, 6 meses, 9 años, etcétera. Entonces usted toma la decisión que lo cancela, le da el cumplimiento que establece el Código Laboral con sus prestaciones laborales y ahí termina el conflicto. Ahora, cuando usted no cumple con el procedimiento protocolar que dice el Código Laboral, conjuntamente que va muy enlazado con la ley de carrera administrativa, si usted no cumple con esos lazos que llevan la estructura interna, entonces viene la colaboración eficiente de que esa persona que no tiene a nadie que lo ayude, va a una oficina de un abogado y hace una demanda, ya sea de manera administrativa si pertenece a la carrera administrativa. Si no pertenece a la carrera administrativa, entonces se hace lo que le llaman una demanda laboral por los tribunales laborales, que son dos cosas diferentes, pero al final la decisión es la misma, en el sentido de que tanto el abogado como la persona que está abajo, en el sentido que necesita su dinero, lo que está buscando es que se le pague. Al final es eso, el pago. En todas las instituciones, tanto públicas como privadas. El objetivo es el pago. Sí, porque en el SEA tenemos también muchas quejas en esa dirección. Tuvimos muchas quejas cuando despidieron un grupo. Siga. Por ejemplo, le voy a poner una opción que tiene que ver con la CAS. Yo tengo 2 sentencias, una de primer grado y otra de segundo grado. ¿Qué sucede? Que estas sentencias ya alcanzaron la cosa de irrevocablemente juzgadas. Estas sentencias estructuran, se notifican a la institución pública, y la institución pública, en lo que tiene que ver con la estructura administrativa, eminentemente cuando se hace un buen ejercicio del poder al público, al ciudadano que paga sus impuestos, eminentemente se lleva arriba a la plataforma mayor, y lo que hacen es que evalúan la sentencia, ven el fallo, que ya no hay nada que hacer, que solamente la única decisión que falta es el pago. El ministro que representa esa institución, si es una persona que respeta la Constitución de la República, el Código Laboral, eminentemente procede a hacer el pago de inmediato, porque ya se terminó lo que le llaman los 10 días que da el Código Laboral para que usted conceda el pago a la persona empleada que usted tiene en la institución, que ya canceló, que ya no pertenece. Ahora bien, ¿qué es lo que establece la sentencia? Esa sentencia que usted dice. Esta sentencia, lo que estructura es la ejecución del pago. Establece el pago al empleador que fue desvinculado de esa institución. Y eso tiene que ir a un tribunal. Sí. Cuando el ministro... Y eso no es automático. Bueno. Que cuando a una gente la... Lo que usted dice tiene una razón fundamental. Cuando es automático, es cuando el ministro que representa a esa institución de una manera respetable lleva a cabo, sin tener ningún tipo de conflicto, el pago a esos empleados. Pero ahora bien, cuando ese ministro es corrupto y pone en peligro la vida de ese ciudadano que ya trabajó 10 años, 15 años,
y usted no le paga, entonces los tribunales ejercen una fuerza que debe de ser respetable. Doctor, vamos a ponernos en el lugar del otro. Un momentito. Y vino un cambio de gobierno. El cambio de gobierno tiene la necesidad de colocar su gente. Eso en la práctica. Sí, sí. Muy bien, tienen derecho, pero también tienen la obligación de compensar al que van a votar. Entonces, la cantidad de empleados que el 16 de agosto comenzaron a despedirse en la administración pública, quizás sumen un monto que en ese momento el gobierno no disponía de ello. Lo justo no era despedirlo, pagarle hasta el día que trabajaron y decirle cuándo regresar a buscar su liquidación. Eso no era, por ejemplo, dentro de 2 meses, de 6 meses, o como lo hacen en la empresa privada, que tiene hasta diciembre para votarlo, para pagarlo. Ese punto, específicamente, usted tiene eminentemente la razón, a tal sentido que le voy a poner un ejemplo con una aprobación eminentemente ejecutoria que la tengo aquí. Por ejemplo, esta sentencia que yo tengo aquí, la CAS tomó en consideración mejor contratar abogados alternos, abogado privado, el señor Eris José Hernández Manchado, que fue hasta juez de la corte ese señor, que tiene una gran influencia, y le da 8 millones a ese señor, pero lo que tú vas a pagar a mi hijo, lo que tú le vas a pagar a los empleados, son 2 millones. Después, son 2 millones. Mira, William está desesperado porque tiene unos compromisos que no puede que se le queden. Dime, William, ¿cuál es el problema? Con relación a la pregunta que hizo, una pregunta muy interesante, queremos darle las gracias por la oportunidad que nos dan, uno de los mejores programas que tiene el país. La revista tiene más de 30 años funcionando y es un medio que realmente brinda luz al pueblo dominicano. Usted hizo una pregunta interesante con relación a los derechos que tienen los servidores públicos y cuál es el procedimiento que deben agotar. A partir de la ley 4108 de función pública, el artículo 87 establece cuál es el procedimiento que debe agotar la institución, la administración para desvincular un servidor público. Si no ha cometido una falta, sea de estatuto simplificado, sea de carrera o sea de libre remoción. Tiene 3 categorías. Los estatutos simplificados son aquellos que son empleados, conserje, secretario, no tienen esa gran incidencia en la institución. Son de libre remoción. No, son de estatuto simplificado. Puede la administración disponer de ellos, pero deben agotar un debido proceso. La Constitución de la República, en el artículo 69.10, dice: la norma del debido proceso deben aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. ¿Cuáles son los derechos que tienen cada empleado? Que a partir de que la administración decida su vinculación, tiene una serie de derechos. Tiene un derecho, si es por el derecho administrativo, es decir, llámese instituciones del gobierno central, le corresponden, conforme al artículo 53 de la ley 4108, derecho de vacaciones, le corresponde un salario por año en virtud del artículo 60 de la ley 4108 y le corresponde salario de Navidad, le corresponde la bonificación, aunque hay algunas instituciones que no le doble sueldo, cesantía, sí, salario de Navidad, pero todo, sí. Cesantía, entonces, doble sueldo y vacaciones. Hay algunas instituciones como por ejemplo el caso de la CAS, que se le aplica el Código de Trabajo. Que ¿Y qué es lo que es bonificación en el empleado público? Se le paga un salario por el servicio que haya brindado. Todos aquellos servidores públicos que tengan, por ejemplo, un promedio de 80 puntos, que se hace una evaluación por año, entonces le corresponde un salario como bono por el desempeño. Se llama bono por desempeño en la administración. Entonces, para
para finalizar con esa... Pero con ¿cuál es esa el caso concreto? Una persona que fue desvinculada irregularmente. Demos permiso. Para finalizar ya con los derechos, con la pregunta que había hecho Julio Jacín. Sí. La Constitución de la República, en el artículo 62.9, dice que el salario es un derecho fundamental de carácter social, que sirve para el bienestar propio y para proveer alimento a su familia. Por ejemplo, en el caso de la CAS, tenemos 6 sentencias de 3 servidores públicos donde se le otorgan unos derechos. La CAS tiene, conforme el artículo 63 de la ley 41, 90 días después que lo desvincula para pagarle las prestaciones laborales. Tenemos sentencia por el Tribunal Administrativo, pero también tenemos sentencia por el Tribunal Laboral, que establece que luego de ser desvinculado tienen un plazo de 10 días, pues son 2 legislaciones diferentes. La CAS se ha negado. Por ejemplo, hay una señora llamada Elibella José Rodríguez, tiene 2 niños menores de edad. La CAS, a pesar de que tiene sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordena unos derechos laborales, se ha negado a cumplir. Entonces la CAS... Pero ella no es la dueña de la CAS, ella tiene órdenes. La CAS, el director de la CAS, sí. El director de la CAS debe someter su actuación a la legalidad. Se ha convertido en un total desacato de las decisiones judiciales. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene Haití. Haití no hay instituciones que respeten las reglas de juego. La Constitución es como un semáforo donde dice y establece las reglas de juego. Y al no respetar las reglas de juego, el director de la CAS prometió, cuando juró su cargo, respetar la ley y la Constitución. Y al convertir el desacato, un modus operandi en la CAS, eso realmente es muy doloroso. Por ejemplo, el doctor hablaba de un caso del señor Hernández Machado, que su papá incluso fue juez de la Suprema, él fue juez del Tribunal de Trabajo. Sí. Ellos prefieren darle, que lo tenemos aquí el contrato, sí. Ellos le han erogado al señor Machado entre el 2023 y 2022 8 millones de pesos. 8.614.000 pesos. Le podemos enseñar. ¿Es una iguala que tiene un abogado? No, unos contratos para esos casos laborales. Entonces, tiene 8 millones, pero por ejemplo el caso de Fernando Vélez, que es uno de los de las personas que ha logrado sentencia irrevocable, las prestaciones no llegan a 300.000 pesos. Ellos tienen un total de más de 72 personas que desvincularon el año 2020, estamos en el 24. ¿Usted es el abogado de cuántas personas de esos 72? De 3 personas. ¿Por qué usted no me menciona esos 3? Porque si nos metemos en 72, los cuartos no van a alcanzar. No, tenemos a Elibella José Rodríguez, tiene sentencia en la Suprema Corte de Justicia. Tenemos Fernando Enrique Vélez y tenemos a la ingeniera Yulisa Elizabeth Castro, que fue desvinculada el 20 de octubre del año 2020, y a la fecha, con sentencia del Tribunal Constitucional, el director de la CAS... ¿A cuánto ascienden esas 3 liquidaciones? Esas 3 liquidaciones... Esas 3 prestaciones. Esas 3 prestaciones ascienden a unos 2,5 millones de pesos. ¿Entre los 3? Entre los 3. Bien. Y el director de la CAS no ha querido... ¿Y de los 72 a cuánto estima que pueden haber? Algunos 8 millones de pesos. Bien. Lo que le han pagado a un abogado. ¿Cuál es la petición de usted, doctor? Mira, lo que puedo decir que resulta muy penoso con lo que tiene que ver con él y José Hernández Machado, que el director de la CAS o el ministro de la CAS prefiere mejor darle a una sola persona, a un abogado que es privado, darle 8 millones, donde esos 8 millones daban para pagarle a todos y sobraba dinero. Es decir, científicamente había un ahorro para el gobierno central, en el sentido de que si tú coges esos 8 millones y lo distribuyes en esas 3 personas, que son 2 millones de pesos, ya tú le estás dando un cumplimiento fundamental a la supremacía de la Constitución con lo que establece en el artículo 6. Pero no, ha convertido las 2 sentencias, más la tercera sentencia, en un desacato judicial, y eso pone en evidencia lo que es la peligrosidad constitucional de la República. Yo entiendo que un ministro que prometió con una juramentación, bajo juramento, darle el cumplimiento a la justicia, veo que hasta ahora ha hecho todo lo contrario. Yo entiendo que el presidente de la República debe de tomar algunas decisiones
con respeto a ese ministro, porque yo recuerdo muy bien, dentro de mi vida personal como abogado litigante, en el gobierno del presidente doctor Leonel Fernández, yo recuerdo que llevé a cabo varios casos y cuando notifiqué, a los 10 días ya me estaban llamando para pagar y me dijo ese director en ese momento, yo quiero pedirle un favor a usted, doctor, no comente esto en los medios de comunicación, porque esto se ve muy feo en el sentido de que nosotros estamos para pagar el dinero a la gente que dieron un servicio. Y si ya esa persona que dieron un servicio, ya nosotros no lo queremos, lo sacamos porque tienen 8 o 10 años, el deber mío como ministro es pagarle su dinero, porque todo aquel que trabaja necesita su dinero en el sentido que esa persona también se le cobra de su sueldo, sea mucho o poco, una contribución de impuestos. Digo yo, mire director, usted tiene la razón, ojalá que todos los directores y todos los ministros que pasen por aquí, en todas las instituciones públicas, den un buen servicio a los ciudadanos, porque todos los ciudadanos, sea de manera pequeña, alta o media, pagan sus impuestos. Estoy de acuerdo con usted y veo que en este gobierno veo las cosas eminentemente... ¿Qué tiempo tienen esas sentencias? Hasta 2 años y 3 años. Esas 2 años. tienen 2 años. Y estamos todavía en espera. Sí. Y cuando tú llegas allá a la casa, oye lo que te dicen. Las personas que tienen un poquito más de educación en la casa, que son las secretarias que están ahí adelante, te dicen, mire, doctor, siéntese ahí, pero quiero darle un consejo. Yo no tengo poder aquí. Venga el viernes, que los viernes él llega temprano. Los lunes ese hombre no pasa por aquí. Los martes después de las 2. Venga el viernes, que siempre los viernes viene temprano. Y si tú te quedas ahí, espera, y cuento, y no cumplen con el deber constitucional y han convertido toda la sentencia en un desacato judicial. Sí. Resulta también contraproducente que la CAS en su nómina interna tiene un total de 54 abogados, es decir, nombrado en la planta. Entonces, darle 10 millones de pesos, 8 millones a un abogado privado, entonces no sabemos por qué la CAS tiene 54 abogados internos. Entonces, utiliza los servicios de un abogado externo para estos tipos de servicios. Entonces, la Contraloría General de la República, la Dirección de Contrataciones Públicas y la Cámara de Cuentas parece que está de vacaciones. Porque contratos como estos, en despilfarro del dinero público, eso las instituciones no pueden permitir. Los órganos de control no están funcionando y el gobierno central no está tomando control sobre el dinero público, porque realmente con las condiciones y las necesidades que hay, pagarle 10 millones al señor Hernández Machado para que la CAS no le pague las prestaciones a esas personas que trabajaron más de 10 años en la institución, eso realmente es vergonzoso, es penoso que la institución que está para respetar la ley no lo haga. Por ejemplo, tenemos el caso de Haití. En Haití no existen instituciones. ¿Dónde está la tutela judicial efectiva? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el principio de legalidad que tiene que tener la institución? Es decir, en este caso la CAS. No entendemos cómo la CAS y su director no respetan las decisiones judiciales, no respetan el orden constitucional, no respetan el salario de las personas. Y en ese sentido, solicitamos humildemente que el presidente de la República, que muy posiblemente no tenga conocimiento de eso, las instituciones que tienen que ver con el control de los fondos públicos, llámese la Contraloría General de la República, revisen contratos como estos, revisen cómo en una institución hay una nómina de 54 abogados. Entonces, hay una contratación de 8.614.000 pesos que se lo pagan alegremente y no cumplen con las decisiones judiciales. Realmente, eso es muy penoso para el sistema, el Estado social y democrático de derecho establecido en nuestra Constitución. ¿Y qué se puede hacer en caso de desacato de una sentencia? ¿Qué camino? Nosotros hemos sometido varios embargos. Observamos la directora de la Superintendencia de Bancos, dice que hay más de 27.000 millones de pesos embargados. Nos sorprendió esa información, lo que la directora que salió hace unos días en los medios, lo que debiera procurar
que debería el Estado cumplir con las decisiones judiciales, porque la única vía que tienen las personas para poder cobrar, porque no existe una sanción per se al desacato, se puede interponer demanda en daño y perjuicio, pero eso alargaría más el cobro. Uno de los problemas que también hemos encontrado en el camino, la ley 8611 establece, eso es para las instituciones centralizadas, a las que no se le aplica el Código de Trabajo, agotar un proceso de depositar ante Hacienda para que Hacienda incluya en el presupuesto el año siguiente. Entonces, hemos visto también en otros casos que tenemos con Hacienda que tampoco le dan, entran en el presupuesto el año siguiente y el Ministerio de Hacienda se expropia de esos fondos de forma irregular. Es decir, aquí nadie, ninguna de las instituciones quiere respetar las decisiones que establecen los tribunales de la República. Ellos establecieron una resolución, la 198-18, que establece el procedimiento, cómo se debe pagar una sentencia en las instituciones descentralizadas cuando ha adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas. Hemos agotado en algunos casos ese procedimiento. Cuando viene el año, por ejemplo, el año pasado, teníamos dos casos, uno con el Ministerio de Salud Pública y otro con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y depositamos toda la documentación. Cuando llega marzo, abril, mayo, junio, que esos fondos fueron pagados en el 20 por la sentencia del 2021. Realmente hemos visto ahora en estos días que el ministro de Hacienda dice que no le va a entregar a los partidos políticos unos fondos. Habíamos denunciado esto ante el Congreso, habíamos intimado al ministro de Hacienda con otras sentencias y no han cumplido. Entonces, como hay una línea de no cumplimiento con la ley, con la norma, con el principio de la legalidad, observamos ayer en la Cámara de Comercio que el expresidente Fernández establecía que el gobierno central debe someter su acto a la legalidad. No quieren cumplir ni con las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional, por eso quitaron a Milton Ray Guevara, que él planteaba y incluso había intimado al Poder Ejecutivo a que le dé cumplimiento a las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces, hemos observado la debilidad institucional para el cumplimiento de las decisiones judiciales. Y en ese sentido, Julito, muchas gracias por permitirnos aquí expresar esta situación por la que está atravesando, porque no es un interés particular, hay muchísimas decisiones de otros empleados, de otros procesos, que el Estado no ha querido cumplir con las decisiones que establecen los tribunales. Pues entonces, lo que le iba para concluir, yo de manera personal tomé la decisión de hacer una revisión en educación, en el superior también y en otras instituciones del Estado para hacer lo que le llaman una evaluación per se, para ver qué es lo que está pasando. Y me di cuenta que se está aplicando el mismo método. Y sí, veo que... Lo que pasa es que se dio la oportunidad de que ustedes expresen esos casos porque recientemente, cuando se cambió la presidencia del Tribunal Constitucional, una de las principales peticiones y señalamientos que hiciera el entonces presidente, el doctor Milton Ray Guevara, es que el Estado, el gobierno o los gobiernos cumplan las sentencias que el Tribunal Constitucional había dictado y que perjudicaban a los gobiernos. Y uno teme que, aunque ustedes lleven a cabo esos recursos, podrían obtener ganancia de causa, pero que después haya un desacato de parte de los diferentes departamentos. ¿Puede ocurrir eso, doctor? Bueno, eso mismo dijo el doctor Suberoiza en una entrevista, dijo, es algo doloso, algo que hay que corregir para que un Estado de Derecho permanezca firme. Tenemos que corregir ese tipo de cosas porque esto trae como consecuencia un desorden judicial en todos los estamentos públicos,
de la institución y se debilitan las instituciones, como dijo el doctor Subero Isa, en esa tesitura que tiene que ver con el desacato judicial de diferentes ministros que representan las funciones públicas. Bueno, señores, gracias por estar aquí y ojalá tengan éxito, porque cuando hablamos en la calle, a veces nos dicen, pero esos PLDistas tuvieron 16 años cobrando, debieron ocuparse de pensionarse ellos mismos antes de irse, ¿verdad? No, así es que... No es una cuestión de partidos políticos, de colores. Sí, pero usted sabe que el origen de todos los empleados públicos es la política. Es más, ahora mismo, ayer me decía uno que cuáles son las razones que los dominicanos que no tienen mucha preparación, cuáles son los caminos que optan. Decía uno, dice, bueno, uno es el juego, juegan a ver si pegan con algo. Otro es el narco. Oh, Dios. No hay que tener ninguna preparación, sino mucha decisión. Wow. La otra es tratar de tener alguna condición física, a ver si lo firma algún equipo de Grandes Ligas, y aunque sea el bono consiguen. Y el otro es la política, para que consiga un empleo público. Desgraciadamente es así, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Porque hacer lo que ustedes hicieron, fajarse 6 o 7 años en una universidad, bueno, para después hacer una cuota liti con unos empleados públicos, es difícil. Es difícil. Gracias, señor. Es fuerte, sí. Tiene un caso.